Quedarse en casa, lavarse las manos frecuentemente con agua y con jabón, cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser son las principales recomendaciones que brinda el Ministerio de Salud para poder evitar la propagación del COVID-19. Las medidas buscan aliviar la curva de contagio del virus con el fin de evitar la saturación de los hospitales. Buenos días, soy Aaron Collazos y hoy hablaremos más acerca del COVID-19. La OMS define el COVID-19 como una enfermedad infecciosa causada por la más reciente cepa de coronavirus, una familia de virus que puede derivar en infecciones respiratorias. Otros miembros de esta familia provocaron brotes de epidemias como el síndrome respiratorio agudo grave SARS en el 2002 y el síndrome respiratorio Oriente Medio MERS en el 2012. El primer caso de COVID-19 fue detectado en Wuhan, China, en diciembre del año pasado. Esta pandemia ha golpeado duramente a la humanidad, siendo los más perjudicados los niños, los adultos mayores y personas con enfermedades como la diabetes, hipertensión, cáncer, etc. Los datos estadísticos al 9 de julio del 2020 nos informan que Perú está en el quinto lugar a nivel mundial con 316.448 casos positivos. Hoy, 12 de julio, nuestro país ha registrado 326.326 casos confirmados. De ellos, 11.870 fallecieron, teniendo una letalidad del 3,64%, lo que quiere decir que de 100 personas con COVID, 4 de ellos mueren. En Lambayeque existen 15.057 casos confirmados. Aprovechando la tecnología, entrevistaremos al doctor Jenny Villegas, médico general quien labora en el Hospital Amenaras Área Ser COVID, en la ciudad de Lima. Bienvenido, doctor Villegas. Me gustaría empezar agradeciendo su colaboración para la entrevista. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, ¿qué tal, Aarón? ¿Cómo estás? Buenas noches. Aquí, tratando de ayudarte y responder una de las preguntas que tienes. Con todo gusto. Gracias por la invitación. Doctor Villegas, sabemos que el COVID-19 es una enfermedad respiratoria aguda que tiene complicaciones y que pueden llevar a la muerte. Dígame cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Bueno, el COVID-19, como toda enfermedad respiratoria, presenta síntomas que no son específicos en sí para la enfermedad. Los síntomas que te voy a decir los puedes encontrar en otras enfermedades respiratorias, como una gripe o también en los casos de una neumonía, ¿no? Principalmente los síntomas que se dicen tenemos que tomarlas por etapas de la enfermedad, ¿no? Si es un paciente que tiene o ya diagnosticado con COVID-19 leve, va a presentar síntomas como fatiga, dolor muscular, fiebre, eh, puede tener congestión nasal, dolor de garganta, puede tener también un paciente diarrea, puede presentar vómitos, náuseas. Como tú ves, los síntomas no son específicos para esta enfermedad, pero sí se tiene que tomar en consideración al momento para hacer el diagnóstico. ¿Qué síntomas presentan los niños? Los niños, eh, igual, casi son parecidos a lo del adulto. Lo que sí se dice en la bibliografía, y según lo que se ha estudiado, porque sabrás que es una enfermedad nueva, por lo tanto recién está en estudio, eh, los síntomas que te he mencionado antes son parte de pacientes con casos leves. En este caso, los niños se dice que normalmente presentan síntomas leves. Por lo tanto, van a ser casi los mismos, ¿no? Dolor de cabeza, dolor muscular, eh, malestar general, náuseas, vómitos, fiebre. Ahora, si el caso ya es moderado o severo, que lo puede llevar tanto al adulto como a un niño a las emergencias o en este caso quizás a hospitalizarse, entonces podríamos decir ya que se presentan síntomas como que, por ejemplo, te falta el aire. Si tú sientes que te falta el aire, entonces ya es un síntoma, digamos, de mayor gravedad, ¿no?
Entonces, los niños normalmente lo que presentan son los síntomas que te he dicho inicialmente, síntomas generales. Son raros los casos o el porcentaje es muy mínimo de niños que llegan a tener casos severos. Quizás porque como la causa de esta enfermedad, ¿no? Del COVID-19 es un coronavirus, como sabrás, el coronavirus está en nuestra población. Entonces los niños se enferman de esto y presentan, por ejemplo, nosotros nos puede llegar a la consulta un niño que tiene síntomas de resfrío, que lo podemos catalogar como resfrío, pero quizás tuvo una infección por coronavirus. Entonces los síntomas, como te decía al comienzo, no son específicos. Ahí están y los tienes que tener en cuenta en el momento del diagnóstico para poder decir que es probable un paciente con coronavirus. Si ya le falta el aire, como quieres decir, o la falta de sensación de que te ahogas, entonces ya sería un síntoma de mayor gravedad que te indicaría ir al hospital. Doctor Villegas, dígame, ¿qué debemos hacer frente a la presencia de uno de estos síntomas? Ya, si presentas algunos síntomas, lo que te mencioné, lo primero que tienes que saber es que es un virus el que causa la enfermedad. Por lo tanto, no hay tratamiento específico para un virus. Las bacterias, quizás tú los conozcas, sí existen tratamientos para atacar las bacterias, para matarlas en el cuerpo, pero un virus no lo puedes matar con un tratamiento. Y por lo que te he dicho, como los síntomas normalmente son leves en los casos de los niños, en los casos del adulto también, porque son poca la población que presenta casos moderados o severos, entonces, si tú tienes un dolor de garganta, podrías tomar quizás un paracetamol, ¿no? O algún analgésico según la indicación médica. Si tú presentas, por ejemplo, congestión nasal, puedes tomar un antihistamínico, ¿no? O lo que tomas a veces para cuando tienes una gripe, ¿no? Un paracetamol para el resfrío, como lo dicen. Entonces, de acuerdo al síntoma, tú puedes tomar un tratamiento, pero no es para matar al virus, sino solamente para los síntomas, ¿no? Si tienes dolor, ya sea del cuerpo, dolor de cabeza, dolor de garganta, un analgésico. Si tienes síntomas de congestión nasal, ¿no? Rinorrea o como puede decirse gotitas que caen por las fosas nasales, pues tomarás en este caso un antihistamínico. Igual para la fiebre, ¿no? Si tienes fiebre, ¿no? Paracetamol también. Paracetamol tiene la función que es analgésico y es para la fiebre. O también puedes tomar quizás algo ya más fuerte, si el dolor también es más fuerte, ya puedes tomar un analgésico más potente, quizás un diclofenaco o un o, o un tramadol de acuerdo al dolor. De acuerdo al dolor siempre. Y siempre, obviamente, tienes que tener en cuenta que tiene que ser bajo indicación médica. No te puedes automedicar, ¿no? Porque si quizás el medicamento te hace mal, de ahí igual tienes que ir al hospital. Por lo tanto, todo medicamento, y eso es lo que se sugiere, siempre tiene que ser bajo indicación médica. Qué interesante información nos da. ¿Qué cuidados debemos tener si tenemos un familiar con COVID-19 viviendo con nosotros? Ya. Por ejemplo, supongamos que tu mamá le diagnostican COVID-19. Normalmente esta enfermedad, cuando aparecen los síntomas, ya está instaurada en ti la enfermedad, ya la tienes, pero no la tienes recién, sino lo tienes quizás desde hace una semana o quizás desde hace dos. No, aquí tenemos que ver, por ejemplo, desde que tú te contagias, hay un periodo en que el virus va a desarrollarse en tu cuerpo y va a desarrollar luego los síntomas. Entonces, por lo tanto, en esta fase en que el paciente no presenta síntomas, ya está contagiando. Si un familiar se contagió o le diagnosticaron COVID-19, posiblemente otro de tus familiares ya pueden tener. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tu familiar le diagnostican, obviamente, el familiar o la persona en este caso contagiada de COVID tiene que aislarse del resto de la familia. Se extreman las medidas de precaución, ¿no? Como es el uso de mascarilla, el uso de guantes, y de preferencia al paciente se le pone, como habrás escuchado el término cuarentena. ¿Qué pasa? Se lo aísla al paciente, de preferencia tu cuarto personal, tu baño personal y utensilios personales para el personal.
Entonces, si en este caso, por ejemplo, tu mamá se enfermara, ella tiene que tener su cuarto, su baño y sus utensilios que va a utilizar para ella personalmente. Y si tú vas a ser la persona que la vas a atender o le vas a alcanzar sus alimentos o alguna cosa que necesite, tienes que ponerle también mascarilla. De preferencia no la mascarilla simple, sino otro tipo de mascarilla especial. Eh, Tu alcohol en gel, tus guantes. No se tiene que extremar las medidas en casa, porque a veces en casa como que tú estás sin mascarilla porque estás con tus familiares, están sin guantes, pero ya en el caso de que un familiar esté contagiado en la familia, primero se tiene que descartar que otros familiares lo estén para que no sigan contagiando a otros y extremar medidas de bioseguridad, ¿no? Doctor, sabemos que los casos de COVID-19 van en aumento. ¿Qué opina sobre la conducta de estas personas que no obedecen el aislamiento social? Muy importante y muy interesante la pregunta. Eh, Como tú verás en las noticias, Aarón, no, quizás ahora en estos días, ya que se levantó la cuarentena, ver las noticias y podemos ver que la gente lamentablemente está saliendo masivamente, ¿no? A centros comerciales, a diferentes lugares donde hay mucha aglomeración de, de pacientes. Obviamente eso corresponde a falta primero de educación, quizás a falta de información. La gente a veces no presta mucha atención, ¿no? Lo toma o ha tomado esta enfermedad como algo simple, pasajero, ¿no? Como quien decir, me enfermo yo, no me va a pasar nada, pero lo importante radica en no contagiar a otras personas, principalmente adultos mayores o personas que sufran de alguna enfermedad, quizás como hipertensión, diabetes, que inclusive lo podemos tener en nuestra familia. Entonces, esta actitud que están tomando las personas, y no recién que una vez se levantó la cuarentena, sino ya, ya desde hace tiempo, quizás por necesidad algunos de trabajar, y quizás es comprensible, pero lo que sí no se puede entender es que no guarden las medidas adecuadas. Vemos en las noticias actualmente que están en los mercados y mucha gente ni siquiera respeta, aunque sea el metro de distancia. Quizás algunas están utilizando mascarilla, pero por rato se las quitan, que algunos dicen que les ahoga o, o les falta el aire. Quizás pretexto, ¿no? Nosotros como médicos estamos con mascarillas a veces en los hospitales 12, 24 horas, enfermeras, técnicos de enfermería, y no hay un porqué a ese tipo de explicación. Pero la actitud definitivamente es mala en general, mala la actitud. Está bien que tengan necesidades y de salir a comprar, de trabajar, pero tienen que tomarlo esto como algo serio. Nadie sabe que quizás yo saliendo a trabajar me contagie, vaya a mi casa, mi mamá tenga quizás diabetes o hipertensión, la contagio. Al final ese paciente o esa persona va a terminar en hospitalización en una unidad de cuidados intensivos, lamentablemente quizás con una enfermedad que sea muy grave. Entonces hay que aconsejar más a la población que se tome conciencia, que, que, que al menos tomen las mínimas medidas de bioseguridad, ¿no? Porque no basta con ponerse solamente una mascarilla y estar con el alcohol en gel a cada rato, cada 5 minutos lavándome las manos. Si yo me voy en un lugar y estoy conversando con 5 personas alrededor mío sin guardar el metro de distancia, no tiene sentido. Porque a pesar que la mascarilla nos puede cubrir o ayudar mucho y evitar el contagio de otras personas, es justamente eso, el distanciamiento social. El distanciamiento social es una de las principales medidas que nosotros tenemos que tener en cuenta y se tiene que seguir manteniendo, porque con este virus todavía podemos convivir mucho tiempo. No se sabe cuándo va a desaparecer y quizás nunca desaparezca. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener ya esa cultura, esa educación de tomar las cosas con seriedad y pues cuidarnos. Cuidarnos es lo importante. Muchas gracias por su tiempo y a la vez agradecerle por la labor que viene realizando, ya que se conoce lo difícil que es enfrentar esta situación desde los hospitales de nuestro país, ya sea falta de personal, de salud e implementos necesarios para su protección. ¿Algo más que desea, algo más que desea agregar? Bueno, lo último que te decía principalmente, incitar a público en general y a personas de salud principalmente, ¿no? Personal de salud que en cierto modo está capacitado
a orientar a estas personas que no toman conciencia o quizás por falta de información no toman las medidas correspondientes, porque así la situación como estamos viendo, a pesar de que se ha levantado la cuarentena, podemos seguir viendo más casos. Y quizás, a pesar de que no estamos en cuarentena, podamos llegar ya al colapso de todos los hospitales. Y es lo que no se espera, pero se podría dar. Así que a tomar las máximas precauciones, a pesar de que se levantó la cuarentena, de preferencia hacer cuarentena cada uno, ya cada uno depende de su salud y la salud del resto de las personas, ¿no? De tus familiares preferentemente. Así que ese sería el mensaje, Aaron. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Aaron. Cuídate. Hasta luego. Chao.